Cordial saludo, mi nombre es Lina Mayerly Julio Boada, soy estudiante del programa de licenciatura en lenguas extranjeras de la Universidad Nacional Abierta de Distancia, UNAP. Estoy matriculada en el curso Lectura Crítica. En el día de hoy estaré presentando la tarea 3, Análisis Crítico Valorativo de un texto, detrás de las líneas. Introducción. La lectura crítica desempeña un papel fundamental en la comprensión y análisis profundo de un texto. Actuar como lectores críticos implica ir más allá de la superficie del contenido y examinar de manera minuciosa las ideas, argumentos y estructuras del texto. En este sentido, el análisis crítico valorativo del texto detrás de las líneas se convierte en una herramienta indispensable para desentrañar su mensaje y evaluar su impacto en el lector. Actividad colaborativa. Generar discusión académica en torno a las contextualizaciones de cuáles son las principales características de los textos literarios y los textos informativos. Primero, que los textos literarios tienen como objetivo principal producir una experiencia estética en el lector, apelando a las emociones, la imaginación y la belleza del lenguaje. Otra cosa también, que los autores literarios emplean recursos como metáforas, personificaciones y símiles para transmitir sus ideas y emociones de manera más expresiva y creativa. También en los textos literarios suelen reflejar la visión personal del autor, sus experiencias, sus emociones y perspectivas únicas. Y también que los textos literarios a menudo presentan una trama ficticia o imaginativa con personajes, escenarios y eventos ficticios e inspirados en la imaginación del autor. Mientras que en los textos informativos tienen como objetivo principal transmitir información objetiva y verificable, proporcionando datos, hechos y argumentos que permiten al lector comprender un tema específico. Los autores del texto informativos se centran en la claridad, la precisión, evitando el uso excesivo de figuras literarias y expresiones subjetivas. En los textos informativos buscan ser neutrales y objetivos, basándose en datos objetivos y evitando la influencia de opiniones personales o emociones del autor. En los textos informativos también ofrecen información sobre la realidad de los hechos concretos, noticias, investigaciones científicas, entre otros temas basados en la veracidad y la evidencia. ¿Qué diferencia un texto expositivo de un texto argumentativo? Que en los textos expositivos se centran en presentar información de manera objetiva y clara. Su finalidad es explicar, describir o informar sobre un tema específico. No busca persuadir o convencer al lector de una postura o argumento en particular. Y puede utilizar ejemplos, definiciones, clasificaciones y comparaciones para facilitar la comprensión. También utilizan un lenguaje descriptivo y preciso sin emitir opiniones personales, mientras que en un texto argumentativo se enfocan en persuadir o convencer al lector de una postura o argumento específico. Su finalidad es presentar argumentos y evidencias para resaltar una opinión, se orienta hacia la persuasión y busca generar acciones al punto de vista propuesto. También utilizan recursos teóricos como argumentos lógicos, evidencias, ejemplos y contraargumentos. Pueden hacer uso de técnicas persuasivas y emociones.
La C. ¿Qué estrategias de lectura se pueden aplicar en el momento de la lectura según la autora Sole? Según la autora Sole, las estrategias de lectura que se pueden aplicar en el momento después de la lectura podría ser las siguientes. Después de leer es importante hacer una recapitulación mental de lo que se ha leído. Esto implica recordar los eventos principales, los personajes, los conceptos claves y las ideas principales del texto. Segundo, después de leer es útil reflexionar sobre el contenido del texto. Esto implica hacer preguntas sobre lo leído, evaluar la credibilidad de la información, expresar opiniones personales y relacionar el contenido con el conocimiento previo. Una estrategia efectiva después de leer también es hacer un resumen del texto. Esto implica condensar la información importante en unas pocas oraciones o párrafos, capturando las ideas principales y los puntos claves del texto. D. ¿Qué caracteriza el nivel crítico valorativo según Cassani? El nivel crítico valorativo, según el autor Daniel Cassani, se caracteriza por la capacidad del lector para analizar el texto de manera crítica y emitir juicios fundamentados sobre su contenido. En este nivel de comprensión, el lector va más allá de entender el mensaje explícito del texto y se adentra en la interpretación y evaluación de sus aspectos implícitos, subjetivos y argumentativos. Conclusión. En conclusión, el análisis crítico valorativo de un texto como detrás de las líneas nos invita a un proceso reflexivo y riguroso en el que se analiza tanto su forma como su contenido. A través de la lectura crítica somos capaces de revelar las intenciones del autor, identificar las técnicas retóricas empleadas e incluso cuestionar las ambigüedades o contradicciones presentes. Este enfoque nos proporciona una visión más profunda y completa de la obra y nos permite construir un juicio fundamentado sobre su calidad y relevancia. En definitiva, la lectura crítica y el análisis crítico valorativo son herramientas esenciales para el desarrollo de un pensamiento crítico y una comprensión más enriquecedora de la lectura y el arte en general.